Hay secretos tan profundos que durante siglos han estado ocultos bajo capas de historia y doctrina, esperando el momento adecuado para emerger. Imaginemos un conocimiento que fue sutilmente borrado de los textos sagrados, una enseñanza antigua que podría haber sido una parte esencial del cristianismo primitivo, pero que fue suprimida, enterrada bajo decretos y concilios. ¿Qué pasaría si te dijera que la reencarnación, la idea de que nuestra alma vive múltiples vidas, puede haber habitado alguna vez las páginas de la Biblia misma? En el viaje de hoy, atravesaremos las sombras de la historia, revisaremos textos antiguos y exploraremos las decisiones que dieron forma al pensamiento cristiano. ¿Podría ser posible que una verdad tan profunda, una verdad que resuena en tantas culturas y tradiciones espirituales, haya sido silenciada deliberadamente? Abre tu mente y tu corazón, y ven conmigo a descubrir el misterio. ¿Se excluyó la reencarnación de la Biblia? Para comprender cómo la idea de la reencarnación podría conectarse con el cristianismo primitivo, primero debemos abrir las puertas del tiempo y visitar civilizaciones ancestrales. Mucho antes de que Cristo caminara sobre la tierra, el concepto de reencarnación ya circulaba por los pasillos de los templos, las mentes de los sabios y los ritos secretos de los iniciados. Bajo las arenas de Egipto, donde las pirámides observan el paso del tiempo como testigos silenciosos, los sacerdotes egipcios custodiaban el misterio del regreso del alma. Para ellos, la muerte era una transición, un paso de una etapa de la existencia a otra. El Libro de los Muertos, una colección de textos sagrados egipcios, describe cómo el alma viaja y es juzgada, capaz de renacer en una nueva vida o permanecer en los reinos espirituales. El alma, en esencia, era vista como una viajera, destinada a regresar tantas veces como fuera necesario para alcanzar la armonía. Al otro lado del mundo, a orillas del río Ganges, floreció otra visión de la reencarnación. En los textos védicos de la India, escritos alrededor del año 1500 alto. Este ciclo, según los antiguos textos hindúes, continúa hasta que el alma se libera de los apegos materiales y alcanza moksha, la liberación eterna. La idea es clara. Las acciones de una vida, el karma, dan forma a existencias futuras, estableciendo un viaje de aprendizaje que solo termina en la iluminación. Pero quizás uno de los enfoques más complejos de la reencarnación provenga de la antigua Grecia. Pitágoras, el famoso filósofo y matemático, enseñó a sus discípulos que el alma es inmortal. Fue inmortal y renació sucesivamente. Para él, cada vida era una nueva oportunidad de evolución y aprendizaje. Pitágoras creía que el universo poseía un orden divino, y la reencarnación permitía al alma ascender a través de este orden hasta alcanzar la perfección. Según sus propias palabras, el alma entra en nuevos cuerpos hasta quedar completamente purificada. Platón, otro gran pensador griego, compartía esta opinión. En su obra Fedón, Platón relata cómo Sócrates creía en la transmigración de las almas y su evolución espiritual a lo largo de múltiples vidas. Según él, las almas puras ascendieron a reinos superiores, mientras que aquellas que necesitaban más aprendizaje regresaban a la tierra. En todas estas tradiciones, la reencarnación era vista no solo como una realidad espiritual, sino como una herramienta esencial para la mejora del alma. Se creía que cada existencia permitía un aprendizaje, una nueva oportunidad de crecimiento moral y espiritual. Cada vida era como una nueva página en el libro cósmico de la evolución personal. En este contexto, surge una pregunta. Si tantas culturas abrazaron la reencarnación como parte fundamental del ciclo vital, ¿cómo llegó el cristianismo, al menos en su forma moderna, a rechazarla? ¿O, de hecho, alguna vez lo aceptó?
En los primeros siglos después de la muerte de Cristo, el cristianismo no era una religión organizada uniformemente. Cada comunidad tenía su interpretación de las palabras y enseñanzas de Jesús. No había una Biblia oficial, ni una autoridad central que dictara reglas. Solo había un profundo anhelo de comprender las cuestiones divinas y existenciales. A medida que el Imperio Romano se expandió y el cristianismo surgió como una nueva fe, sus primeros seguidores estaban lejos de adherirse a la ortodoxia que más tarde dominaría la Iglesia. De hecho, los primeros cristianos poseían una cosmovisión que divergía de las rígidas doctrinas que conocemos hoy. Fue una época de experimentación espiritual, donde la búsqueda de verdades universales trascendió los límites de una sola vida terrenal. El alma humana era vista como eterna, no confinada a un cuerpo físico. La atención se centró no solo en la vida presente, sino también en el viaje del alma a través del tiempo. Esto llevó a muchos de los primeros cristianos a considerar la posibilidad de que, después de la muerte, el alma regresara a la tierra en una nueva forma, como parte de un proceso continuo de purificación y evolución. Entre los cristianos más influyentes de este periodo, Orígenes de Alejandría se destaca como defensor de la reencarnación. No solo fue un teólogo, sino un filósofo místico, profundamente influenciado por las tradiciones esotéricas de Egipto, Grecia y Medio Oriente. Orígenes creía que el alma no era simplemente una creación temporal de Dios, sino que tenía un origen eterno y pasaba por varios ciclos de vida y muerte. En su obra más importante, De Principius, sobre los principios, Orígenes afirma que el alma humana, después de abandonar el cuerpo, regresaría a la tierra en una nueva encarnación hasta alcanzar la purificación completa. Para él, la reencarnación era una forma de evolución espiritual. El alma, pasando por varias vidas, se purificaría, se refinaría, hasta alcanzar la unidad con lo divino. Un concepto muy similar al que entendemos hoy. Orígenes no vio la reencarnación como un castigo, sino como una oportunidad de aprendizaje y crecimiento. Creía que las experiencias de la vida eran necesarias para que el alma se perfeccionara y que a través de ellas el alma se acercaría a la sabiduría eterna. Dijo, cada alma viene al mundo fortalecida por las victorias o debilitada por las derrotas de vidas anteriores. La idea de que las elecciones y los errores de una vida podrían influir en existencias futuras se alinea con la filosofía de la justicia cósmica que impregnó las antiguas tradiciones espirituales. Para Orígenes, la reencarnación no era ajena al cristianismo. Al contrario, creía que estaba en perfecta armonía con la idea de redención y purificación que Cristo mismo enseñaba. Después de todo, ¿quién mejor para comprender la eternidad que un alma que ya había pasado por múltiples ciclos de existencia? A lo largo de los primeros siglos, el cristianismo se moldeó integrando diversos pensamientos espirituales y filosóficos que hacían eco de tradiciones antiguas. Entre los primeros escritos cristianos, la reencarnación fue un tema de discusión, aunque no aceptado unánimemente. Sin embargo, en el siglo VI tuvo lugar un acontecimiento dramático. El Concilio de Constantinopla, una reunión poderosa con autoridad para remodelar el cristianismo, determinó el destino de esta doctrina, marcando un punto de inflexión. La decisión de prohibir la reencarnación en las doctrinas oficiales no fue puramente teológica, sino también política. El emperador Justiniano y su esposa, la emperatriz Teodora, lideraron un esfuerzo que eliminaría la idea de vidas múltiples, y con ello, las perspectivas de evolución espiritual continua que trascendieron una sola vida. El emperador Justiniano no era un hombre que tolerara la disidencia. Para él, consolidar el cristianismo bajo un conjunto único de doctrinas era esencial no solo para la fe, pero también para mantener el orden en su imperio. La reencarnación, con sus implicaciones de vidas múltiples y autosuficiencia espiritual,
planteó un desafío a la autoridad central de la Iglesia, que buscaba controlar el destino y la redención del alma. Con su esposa Teodora, políticamente astuta y resuelta, a su lado, Justiniano convocó el Segundo Concilio de Constantinopla en 553 d. Este consejo se convirtió en un hito, un momento decisivo. Con el respaldo de líderes eclesiásticos estrechamente aliados con el poder imperial, Justiniano utilizó el concilio como herramienta para establecer una doctrina uniforme. El Concilio de Constantinopla reunió a obispos y teólogos de diversas regiones, especialmente del Oriente cristiano, aunque también hubo algunos representantes del Occidente. Entre las figuras clave presentes se encontraban el patriarca Eutiquio de Constantinopla, que presidió el concilio, y el obispo Vigilio de Roma, que inicialmente se resistió a ciertas decisiones pero finalmente cedió a la presión imperial. La erradicación de la reencarnación del cristianismo estaba lejos de ser una cuestión puramente teológica. La reencarnación presentó una idea poderosa. Implicaba que cada alma era responsable de su propia evolución y que a través de múltiples vidas el alma podía alcanzar la pureza necesaria para unirse con lo divino. Esta perspectiva podría alejar a las personas de la necesidad de una única institución mediadora de salvación. El control sobre el destino del alma era una de las formas más efectivas de asegurar la autoridad de la Iglesia sobre los creyentes. Si la gente creyera que solo tenían una vida para asegurar su salvación, la urgencia de seguir las enseñanzas y los rituales de la Iglesia aumentó dramáticamente. Por otro lado, la reencarnación permitió que el alma evolucionara de forma independiente a lo largo de múltiples vidas y fuera de una institución singular. Justiniano entendió que una Iglesia unida bajo una doctrina fortalecería el poder de su imperio. Al eliminar la reencarnación de la doctrina cristiana, reforzó la necesidad de buscar la salvación inmediatamente, sin concesiones y siempre mediante la obediencia al clero y a las enseñanzas oficiales. Teodora, esposa de Justiniano, influyó significativamente en la exclusión de la reencarnación de la doctrina cristiana, motivada por motivos personales. Antes de ascender al trono, la vida de Teodora había estado marcada por la pobreza y el estigma social de su pasado como actriz y prostituta, experiencias que le inculcaron un profundo miedo a renacer en una nueva vida con dificultades similares. Este temor personal, combinado con el deseo de Justiniano de unificar la doctrina cristiana y fortalecer el poder de la Iglesia como único mediador de la salvación, promovió la opinión de que cada persona tenía una sola vida para asegurar el destino de su alma. Justiniano ordenó explícitamente que la doctrina de la reencarnación fuera considerada herética. La presión política fue tan inmensa que incluso las voces más resistentes finalmente aceptaron la decisión, ya sea por miedo o por conveniencia. Al final, Orígenes fue declarado hereje y sus ideas sobre la reencarnación fueron consideradas incompatibles con la doctrina cristiana oficial. Quienes intentaron perpetuar sus ideas fueron amenazados con la excomunión y la marginación. La condena de Orígenes y la reencarnación fue sellada por un documento que detalla los anatemas contra Orígenes que exilian formalmente esta creencia del cristianismo oficial. Para muchos, la Biblia es la palabra inmutable de Dios, pero ¿podrían sus páginas contener indicios de una verdad oscurecida a lo largo de los siglos? ¿Qué pasaría si el concepto de reencarnación fuera una enseñanza esencial del cristianismo primitivo, posteriormente excluida por las autoridades de la Iglesia? En varios pasajes hay versos que sugieren la posibilidad del retorno del alma, que han sido reinterpretados o dejados de lado para ajustarse al dogma oficial. En Mateo 1710-13, encontramos uno de los ejemplos más citados entre quienes defienden la presencia de la reencarnación en la Biblia. Después de la transfiguración de Jesús, los discípulos preguntan sobre la profecía de que Elías vendría antes que el Mesías, a lo que Jesús responde que Elías ya vino,
refiriéndose a Juan Bautista. Esta misteriosa respuesta de Jesús sugiere que Juan el Bautista era una reencarnación de Elías, que vino a preparar el camino para Cristo de acuerdo con la antigua profecía. Para los primeros cristianos, esta respuesta probablemente tenía un significado claro. La reencarnación era parte de la comprensión espiritual de la época. Jesús no duda en afirmar que el espíritu profético de Elías ha regresado en la forma de Juan, como si fuera una realidad aceptada entre sus seguidores. Otro pasaje intrigante aparece en Juan 9, 1-25, donde los discípulos, al ver a un hombre nacido ciego, le preguntan a Jesús: «Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego?». Esta pregunta parece sugerir que creen que el hombre pudo haber pecado en una existencia anterior, es decir, en una vida pasada. Si el concepto de reencarnación fuera completamente ajeno al contexto judaico-cristiano, esta pregunta no tendría sentido. Los discípulos parecen comprender que el alma podría tener una historia de acciones más allá de esta vida actual, lo que podría explicar la condición del hombre al nacer. Jesús no corrige esta suposición, sino que la amplía, indicando que la ceguera del hombre no se debe a un pecado pasado, sino que es una oportunidad para que las obras de Dios sean reveladas. Este diálogo implica comprender que el alma podría cargar con experiencias anteriores. En Juan 3, 3-7, Jesús le dice a Nicodemo: «En verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios». Nicodemo, confundido, pregunta cómo es posible. ¿Podría un hombre regresar al vientre de su madre? Jesús, sin embargo, habla de un nacimiento espiritual como de una segunda vida. Este renacimiento podría ser una metáfora de la renovación espiritual o, como sostienen algunos estudiosos, una referencia velada a un ciclo de vidas sucesivas que traen aprendizaje y purificación. Nicodemo, siendo un líder religioso, entendió que Jesús estaba hablando de un misterio profundo y no simplemente de un renacimiento físico. La interpretación literal no se alinea con la profundidad del mensaje de Jesús, que es claro al decir que un nuevo nacimiento es clave para la evolución espiritual, un concepto que fácilmente podría alinearse con la idea de renacer a lo largo de múltiples vidas. La doctrina de la reencarnación, aunque suprimida en varias tradiciones occidentales, resurge con fuerza en la espiritualidad moderna como una búsqueda de significado, propósito y, sobre todo, una comprensión de nuestra existencia misma. En un mundo cada vez más acelerado, donde la presión por el logro instantáneo a menudo eclipsa el proceso de crecimiento interior, la idea de vidas múltiples surge como un antídoto, ofreciendo un camino de aprendizaje continuo y evolución del alma. Para la espiritualidad moderna, la reencarnación no es simplemente una noción de lo que sucede después de la muerte, sino una forma de entender la experiencia humana. Sugiere que cada vida es una oportunidad única de crecimiento, una oportunidad de purificación y aprendizaje que nos acerca a nuestro verdadero yo. En lugar de buscar la salvación en una sola vida, como enseña el dogma cristiano oficial, la reencarnación ofrece una visión más compasiva y paciente del desarrollo del alma, a diferencia del concepto de arder eternamente en el fuego del infierno o descansar eternamente en el cielo. La noción de reencarnación se reintrodujo en Occidente a través del contacto con el pensamiento oriental, especialmente el hinduismo y el budismo, donde la reencarnación es una idea central. Filósofos como Alan Watts, líderes espirituales como el Dalai Lama y gurús como Swami Vivekananda ayudaron a popularizar esta creencia, enfatizando que el ciclo de nacimiento y renacimiento es un proceso de liberación y autoconciencia. Según estas tradiciones, las acciones de una persona, su karma, no solo moldean su vida actual, sino también su vida futura. Fomentar una profunda comprensión de la responsabilidad y la interconexión entre todos los seres.
Con el tiempo, esta perspectiva encontró un terreno fértil en Occidente. El renacimiento y el karma, antes considerados conceptos exóticos, se convirtieron en fundamentos para la reflexión, trayendo una comprensión renovada de la vida y el alma. Más allá de la filosofía, la reencarnación también ha ganado apoyo dentro de la psicología moderna. Investigadores como Jan Stevenson, psiquiatra y profesor de la Universidad de Virginia, dedicó décadas a estudiar casos de niños que relataban recuerdos detallados de vidas pasadas. Estos estudios revelaron evidencia notable, donde niños de diferentes partes del mundo describieron hechos sobre personas fallecidas que nunca habían conocido, recordando detalles específicos como nombres y lugares, que luego fueron verificados. Las prácticas de regresión a vidas pasadas, popularizadas por terapeutas como Brian Weiss, sugieren que explorar experiencias de vidas anteriores puede ayudar a las personas a resolver traumas, fobias y bloqueos emocionales profundamente arraigados que parecen no tener origen en la vida actual. En lugar de ver la reencarnación únicamente como un concepto filosófico, la psicología transpersonal explora la posibilidad de que tengamos experiencias de vidas pasadas, y estos recuerdos, ya sean conscientes o inconscientes, impactan nuestra psique actual. La reencarnación sigue siendo una de las grandes cuestiones existenciales, un misterio que provoca, inspira, y al mismo tiempo desafía nuestras creencias más profundas. Para algunos, la idea de vidas múltiples representa una llave que abre puertas a la comprensión espiritual y al crecimiento continuo, sugiriendo que el alma, como un eterno peregrino, siempre está buscando su propia verdad. Para otros, es una creencia que no se alinea con la percepción de lo que significa ser humano y existir, algo que parece tan lejano a lo que nos dejó oficialmente la tradición cristiana. Independientemente de la posición de cada uno, la reencarnación, en última instancia, no es una doctrina que deba aceptarse o rechazarse ciegamente. Invita a cada individuo a buscar dentro de sí lo que resuena, a encontrar respuestas que iluminen el camino y traigan paz interior. Al final, ya sea que nuestra esencia sea parte de un ciclo eterno de renacimientos o un soplo único sobre la tierra, lo que realmente importa no es el destino, sino cómo vivimos aquí y ahora. Lo que cuenta es si vivimos con propósito, compasión, responsabilidad y un corazón rebosante de amor. Gracias por mirar.